este video vamos a estar hablando sobre diferenciación implícita. Como sabemos, diferenciar se refiere a hallar la derivada. Cuando tenemos de x y de y, a estos se les conocen como diferenciales. En un caso como una ecuación que tenemos que está despejada completamente para una de las variables, como en este caso, pues hallar la derivada, por ejemplo, hallar la derivada de y con respecto a x, pues nosotros sabemos que es 6x y la derivada de 5 que es 0, por lo tanto la derivada de y con respecto a x es 6x. Sin embargo, si nosotros hubiésemos tenido algo como que y es 3u al cuadrado más 5 y quisiéramos derivar con respecto a x, la que no es la variable que está ahí, es decir, u debe estar entonces presumiblemente en términos de x, esto sería como una composición de funciones, pues entonces tendríamos que aplicar la regla de la cadena porque no estamos diferenciando con respecto a u, sino con respecto a otra variable. Así que en este caso sería 6u, que sería la derivada de esto, de u de x. Voy a ponerlo aquí mejor, que parece una y. Es decir, 6u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Si nosotros hubiésemos sacado de u de, discúlpenme, la derivada de y con respecto a u, como es esta variable en la que está, en los términos que está la y, pues sería 6u. Y más nada, porque de u es 1, ¿no? Así que de y de u es 6u, así como de y de x acá, que está en términos de x, es 6x. Pero cuando estoy derivando con respecto a una variable que no es la variable en la que está, en los términos que está la variable que estoy derivando, como en este caso de y de x, pero está en términos de u, pues sería 6u por de u de x. Eso es bien importante, entonces, pues estamos aplicando la regla de la cadena y lo vamos a tener que hacer. Cuando nosotros vamos a hacer diferenciación implícita, es cuando yo tengo, aunque en este caso se puede despejar para la variable, pero muchas veces no se puede o es muy complicado. Y entonces tengo las dos variables entremezcladas en la ecuación. Como digo, en este caso se puede, pero en otros no se puede. Y aunque se pueda, pues resulta más sencillo hacerlo con el método de diferenciación implícita. Tenemos que hallar de y de x. Lo que hacemos es que buscamos la derivada de cada uno de los términos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la ecuación. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, por lo tanto, la derivada de 2x sería 2x, simplemente porque estoy derivando con respecto a x, que es la variable que está ahí. Acá tengo la derivada de y cuadrado y estoy derivando con respecto a x. Bueno, vamos a escribirlo mejor todos los pasos. Voy a buscar la derivada con respecto a x del primer término, más la derivada con respecto a x del segundo término es igual a la derivada con respecto a x del término de la derecha. Es decir, yo estoy buscando la derivada en ambos lados de la ecuación. En este caso, como había dicho, pues esto es 2x, porque estoy derivando con respecto a x. En este caso, como tengo y cuadrado y estoy derivando con respecto a x, que no es la variable que está ahí, pues tengo 2y por la derivada de y con respecto a x. Esto es por el efecto de la regla de la cadena. Y acá la derivada de una constante que es 0. Entonces, ahora lo que hago, ya tengo todas las derivadas, lo que hago es despejar para de y de x. Por lo tanto, voy a dejar este término, lo voy a dejar en este lado de la ecuación y restando ambos lados, lo mismo que alguna gente dice pasar para el otro lado, ¿verdad? Pero es el efecto de restar a ambos lados. El 2x, pues entonces aparece en este lado negativo. Y ahora despejo dividiendo entre 2y y tengo menos 2x
entre 2y. Y claro, si quiero simplificar esto, pues esto es menos x entre y. Y si lo hubiéramos despejado, lo pueden hacer, lo hubiéramos despejado, pues también sale lo mismo, aunque un poco más largo. Hay casos en que, por ejemplo, en este caso, no, no es tan sencillo despejar o no podemos despejar para la variable. Así es que vamos a buscar la derivada de y con respecto a x. Voy a tomar la derivada de todo este lado, la derivada de aquel lado. Así que la derivada, aquí me voy a omitir el primer paso que tomé, que hice allá. La derivada de esto, pues noten que esto es un producto. Por lo tanto, tendría que ser el primero por la derivada del segundo, la derivada de 2y, de y cuadrado, que es 2y de y de x, más el segundo por la derivada del primero. La derivada de x es 1. Entonces aquí hago lo mismo. Primero, vamos a ponerle unos paréntesis porque voy a restar todo. Primero, por la derivada del segundo, la derivada de y con respecto a x es 1 de y de x. Y el 1, pues no hay que escribirlo. Más el segundo por la derivada del primero, la derivada de x cuadrado, que es 2x. Eso está todo restado. Ahora más la derivada de y, que es esto mismo. Aquí lo que dice la derivada de y con respecto a x. Menos la derivada de x con respecto a x, que es 1. Y en el lado derecho, pues hay 0. Vamos a rodar esto un poquito para que nos quepa. Entonces, tengo que, ya saca la derivada, ahora tengo que arreglarlo para poder entonces dejar en un lado, mi objetivo ahora es despejar para de y de x, que aparece en un término aquí, otro término y otro término. Y en este caso tengo 2xy de y de x más y cuadrado menos x cuadrado de y de x. Voy a eliminar el paréntesis ahora aplicando el negativo. Menos 2xy más de y de x menos 1 igual a 0. Entonces tengo tres términos en el que aparece de y de x para yo poderlo despejar. Esto es álgebra. Tendría que dejar en un solo lado de la ecuación esos tres y factorizarlos. De hecho, vamos a hacerlo paso a paso. Los dejo en un solo lado de la ecuación, más de y de x, y entonces en el otro lado de la ecuación, la restando y cuadrado, pues menos y cuadrado, sumando 2xy y sumando 1 a ambos lados, pues desaparece aquí, aparece acá. Y tengo esto. Entonces, vamos entonces ahora a factorizar el de y de x. Y me queda 2xy menos x cuadrado más 1. Y en el lado derecho sigo teniendo lo mismo. Ahora de y de x es igual, ¿verdad? Dividiendo en ambos lados esto, pues tengo menos y cuadrado más 2xy más 1 entre 2xy menos x cuadrado más 1. Y ese sería el resultado. Ahora, me están pidiendo algo adicional aquí. Este es el resultado de y de x. Están pidiendo algo adicional aquí, porque ahora me están pidiendo que haya la ecuación de la recta tangente en el punto 2, negativo 1 medio. Todos sabemos que para hallar la ecuación de una recta necesitamos la pendiente y un punto. Como, es la recta, como se trata de la recta tangente, pues esa es la pendiente, viene siendo la derivada.
y hemos sacado la derivada. Así que para conseguir la ecuación de la recta tangente necesito la pendiente y un punto. El punto ya lo tengo, el punto es este. ¿Ok? El punto es 2 menos 1 medio. Pero necesito la pendiente y la derivada es la pendiente de esa tangente. Así que con la derivada, sustituyendo x igual a 2, y igual a negativo 1 medio, porque eso sería, esta es la pendiente en cualquier punto, pero en este punto, la pendiente de la tangente, en este punto particular donde la x es 2 y la y es negativo 1 medio, pues yo sustituyo esos valores y entonces tengo menos y, que es negativo 1 medio al cuadrado, más 2xy, estoy sustituyendo x igual a 2, y igual a negativo 1 medio, más 1 dividido entre 2 por x, que es 2, y, que es negativo 1 medio, menos x, que es 2 al cuadrado, más 1. Entonces aquí negativo 1 medio al cuadrado es positivo 1 cuarto, así que tengo con el negativo del frente negativo 1 cuarto, más 2 por 2 es 4, por 1 medio negativo es 2 negativo, más 1 dividido entre 2 por 2, 4, por 1 medio es negativo 2, menos 2 al cuadrado, que es 4, más 1. Negativo 2 más 1 es negativo 1. Negativo 1 más negativo 1 cuarto es negativo 5 cuartos. Un poquito de fracciones. Negativo 2 menos 4 es negativo 6. Más 1 es negativo 5. Y esto es negativo 5 cuartos por negativo 1 quinto, porque dividir es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces aquí el 5 entre 5 me da 1. Okay, y negativo por negativo es positivo, así que me da 1 cuarto. Esa es la pendiente de esa función o esa ecuación en ese punto en particular. Entonces, como quiero la ecuación, ya tengo la pendiente ahí y tengo un punto, pues entonces usamos y igual a mx más b. Esta es una de las formas de hacerlo. Usted puede usar la forma punto pendiente, pero a mí me gusta usar esta para hallar primero b. La y es negativo 1 medio, la m es 1 cuarto, la x es 2, más b. Entonces aquí tengo negativo 1 medio es igual, 1 cuarto por 2 es 2 cuartos, que es 1 medio, más b. Y por lo tanto, cuando resto 1 medio, tengo menos 1 medio, que es menos 1, es b. Así que ya tengo que b es 1, por lo tanto, la ecuación es y igual a m, que es 1 cuarto, por x más b, que es menos 1. Esto un poquito más bonito. Y esta es la ecuación de la recta tangente en aquel punto. Ok, vamos a hacer otro ejercicio aquí. Vamos a diferenciación implícita de nuevo, utilizarla. Y entonces tenemos la derivada de 2x, de x cuadrado 2x, más la derivada de y cuadrado 2y de x. Recuerden que siempre que estamos derivando con respecto a una variable que es la misma, pues no hace falta usar la regla de cadena, porque sería 1. Pero en el caso en que no, que la variable es distinta, pues ahí es donde tenemos que usar la regla de cadena, y ahí es donde aparece el de y de x. Acá tenemos un producto, así que sería, yo voy a tomar el 4x como el primero,
el primero por la derivada del segundo, que como es y, pues de y de x, la derivada de y con respecto a x, más el segundo por la derivada de 4x, que es 1. Entonces ahora dejamos en un solo lado la términos que tienen, acá sería menos 4x de y de x, y entonces en el lado derecho tengo 4y menos 2x. Factorizo de y de x y tengo por 2y menos 4x. Lado derecho queda igual. Y entonces ahora dividiendo tengo de y de x igual a 4y menos 2x dividido entre 2y menos 4x. Y este sería el resultado. Por supuesto, a los que están preocupados por cómo se escribe esto en Moodle, lo mismo sería en Blackboard o en WebCT, cualquier plataforma, pues tenemos que escribir con paréntesis dividido entre paréntesis 2y menos 4x. Los paréntesis son porque tenemos dos términos. Si hubiera sido un solo término en el denominador o en el numerador, pues no hacía falta los paréntesis. Vamos a hacer un último ejercicio por hoy para efectos de este vídeo. Tengo aquí de nuevo pues una ecuación donde está entremezcladas, ¿verdad? Combinadas las x y las y tengo que buscar la derivada de y con respecto a x. Así que tengo la derivada de x a la 4 con respecto a x sería 4x a la 3. La derivada de y a la 4, a diferencia de este, pues sería 4y a la 3 de y de x. Nuevamente, porque estoy diferenciando con respecto a x. Aquí como era la variable x, pues de x en uno no hay que escribirlo, pero aquí sí, aquí es diferente. Una composición de funciones, por lo tanto, entonces tengo que usar la regla de la cadena. En este caso tengo un producto, voy a tomar esto como el primero por la derivada del segundo, que sería 2y de y de x, más segundo por la derivada del primero, que sería 4x. Y la derivada de 3, que es 0. Entonces, nuevamente, pues dejo en un lado de la ecuación los términos que tienen de y de x, que sería este, acá sería este completo, que sería 4x cuadrado y. En el lado izquierdo sería negativo 4x cuadrado y de y de x. En el lado derecho tengo 4xy cuadrado menos 4x a la 3. Entonces factorizo y tengo 4y a la 3 menos 4x cuadrado y. En el lado derecho tengo lo mismo que antes, no hay ningún cambio. Y finalmente de y de x es 4x y cuadrado menos 4x a la 3 dividido entre 4y a la 3 menos 4x al cuadrado y. En este caso tenemos un 4 en común en todos los términos, que lo podemos factorizar y dividir, ¿verdad? Así que tendría xy cuadrado menos x a la 3 entre y a la 3 menos x cuadrado y. Y este sería el resultado final. Entonces hasta aquí lo dejamos. Este ha sido el tema de diferenciación implícita.